Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan con este día tan hermoso para dormir una siesta? Bien. Espantoso. Bueno, va, que está Lucía. Vamos a esperar un poquitito que ingresen. Bien. Profe, Sí, una compañera se cambió de grupo, Benítez. la cambiaron de grupo. Benítez, Sí, sí, me escribió. está. Me escribió, me dijo que se fue del grupo también. Sí. La tengo que ¿Y sacar, qué? la tengo que sacar Y- de CREA. Sí. Y Kevin no va a poder unirse a la clase porque está en el hospital con su madre. Kevin no fue el que me escribió, porque otra persona me escribió también. No sé si fue Kevin u otra Sí, persona también. sí, capaz, no sé. Puede ser, sí, que me avisó que iba a estar complicado, que no se iba a poder unir. Yo le dije que igual la clase iba a quedar grabada. Me dijo que tenía la grabación hecha con alguien. Sí, conmigo. Contigo. Entonces es él el que se comunicó conmigo. Está. Hola. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Bueno, hoy tenemos, no sé si tienen alguna maqueta para presentar o para mostrarnos o algún dibujo. Yo tengo el dibujo acá Bueno, presente. bárbaro. ¿Arrancamos contigo? ¿Pero para ahora era? Bueno, yo ¿Sí? no tengo problema. Sí, está el práctico. Ahí va. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Bien. Ponerlo al revés. Bueno, Eso sí. como así Sí. es como estaba. En otro sentido, porque nosotros lo vemos parado ahí. Así. Así. Ahí va. Perfecto. Bien. ¿Todos los demás lo ven? Sí. Bien. Bueno, cuando quieras, explícanos a ver de qué se trata. Dale. Para empezar, la membrana plasmática es la superficie flexible externa de la célula, quien separa el medio interno del externo. Su ordenamiento molecular de la membrana plasmática se asemeja a un mar de lípidos en constante movimiento. Los lípidos de la membrana permiten el paso a diversas moléculas liposolubles. ¿Qué es liposolubles? Son las vitaminas A, D, C y K. No. A, D y K. ¿No? Está bueno. La B y la C son vitaminas hidrosolubles. La A, Sí. la D, la K, Sí. A, D y K, estoy bien diciendo bien, son liposolubles. Que pueden pasar a través de la membrana. Y podríamos concluir que la estructura de la membrana plasmática es un mosaico de lípidos fluidos. ¿Por qué mosaico? ¿Qué quiere decir la palabra mosaico? Lo habías dicho en la otra clase. que se mueve constantemente. Exacto. Mosaico no es que se mueve, eso es fluido. ¿Mosaico Sí, qué sí. es? ¿Ustedes saben lo que es un mosaico? ¿Vieron alguna vez un mosaico? No tiene nada que ver con la biología, ¿no? Tiene que ver con el arte. Claro, mosaico es una imagen con colores diferentes. Eso, ¿no? Sí, está hecho generalmente de piecitas unidas por un yeso o algo, ¿verdad? Que las mantiene unidas. Puede ser piecitas de cerámica, piecitas de piedra, es decir, pero varias piecitas que dan una forma a algo. Generalmente son famosos los mosaicos de las iglesias y de los lugares en donde hay muchas obras de arte, ¿no?
Bueno, a estos científicos que idearon ese modelo que presentó la compañera, que capaz que algunos de ustedes saben quiénes son esos científicos, se les ocurrió que como la membrana estaba hecha de varias piecitas, tenía la apariencia de un mosaico. A diferencia de los mosaicos artísticos que son estáticos, este es un mosaico fluido. Es decir, quiere decir, como bien dijo la compañera, que es un mar de lípidos, está en constante movimiento ese conjunto de piecitas. ¿Sí? Bien. Ahora, sí, Sí. voy a decir las funciones, pero una parte de esas funciones la tiene Kevin, así que capaz él después sigue con esto, así que... Bueno. Las principales funciones de los componentes de la membrana son los lípidos, las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunas de los lípidos y proteínas, tales como esto. ¿Eso azul Los qué es? fosfolípidos... ¿Es una proteína? no, esto es violeta, pero bueno. Sí, Bueno, es una proteína. de acá se ve azul. Eso violeta es una proteína. ¿Y dónde estaría el carbohidrato? Espera, Tienen una forma que no se van a olvidar nunca de ellos. Estas que atraviesan acá, que tenés en color violeta, que tenés en color naranja, en color verde, son proteínas. Pero estos arbolitos que salen acá, que pueden salir de los lípidos o pueden salir de las proteínas, esos son los carbohidratos. ¿Sí? okay. ¿Tienen idea de lo que son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos? ¿Qué nivel de organización son? De los niveles de organización que vimos en la clase de teórico, ¿a cuál corresponden estos? ¿Quién habló? Yo, Milton. Milton. ¿A qué dijiste? Macromolecular. Son macromoleculares, exactamente. Es decir, que están integrando a esta estructura celular, estas macromoléculas integran esta estructura celular, que es la membrana. Serían los componentes de la membrana. ¿Sí? Bueno, Noelia, ¿qué otra cosita nos puedes decir? Iba a hablar ahora de los fosfolípidos, que es un lípido compuesto de glicerol, 2 colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. La membrana biológica usualmente tiene 2 capas de fosfolípidos con sus 2 colas hacia adentro, esta y esta. Este arreglo se llama bicapa de fosfolípidos. Y hasta ahí sería. ¿Y tenés idea de por qué se disponen así? ¿Qué propiedades tienen esos fosfolípidos que hacen que las colitas miren hacia adentro y las cabecitas hacia afuera? Profe, yo lo sé, pero no sé si lo... Sí, dale, podés. De eso se trata de compartir, ¿no? No de que apare uno la... Bueno, los fosfolípidos se distribuyen así porque tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofóbica está compuesta por ácidos, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero tenía que ácidos grasos. Ahí va, ácidos grasos. Sí. Y la parte de fosfolípido es porque es una cabeza compuesta por un grupo fosfato y esto se mantiene unido por una columna de glicerol. Exacto, exactamente. Entonces ahí es un lípido complejo, un lípido compuesto. No es como todos los lípidos. Si ustedes juntan agua y aceite, ¿qué le pasa al aceite? Es una molécula anfipática. Anfipática, muy bien. ¿Y eso qué quiere decir la palabra anfipática? Que tiene como afinidad, pero ¿no? Tiene doble comportamiento. Claro. Anfi es doble, ¿sí? Hipático viene de comportamiento. Tiene una parte de la molécula que es afín al agua, que es la cabeza hidrófila, como tú decías, y otra parte que rechaza el agua, es hidrofóbica, que es la... Profe, yo tengo la maqueta, pero sin terminar, porque pensé que era para de noche. Bueno, mostrarnos lo que tenés ahí, por lo menos nos mostrás, después nos mandarás la foto completa. Le falta el glucolípido, le falta todo, le faltan los nombres. Bueno, mostrarnos lo que tenés hecho.
Porque y siempre alguna es bueno glicoproteína. que veamos. Capaz que le podés agregar algo o le podés explicarnos algo. Bueno, a ver. Ahí está más o menos mi maqueta. Ahí va. Son las proteínas transversales y las proteínas. Pasa que no sé nada. Y la proteína, y acá hay una proteína integral. A ver, ¿qué diferencia hay transversal, integral? A ver cómo es la cosa, cómo es la clasificación. Porque esta puede traspasar la membrana, o sea, está traspasando la membrana, y esta solo se mantiene de un lado de la membrana. ¿Y a esa se le llama integral? ¿A esa que está solamente de un lado? Sí. ¿Están todos seguros de eso? Creo que Profe, era para mí es Ah, periférica. solo la que está dentro. Solo la que está dentro es integral. A ver, O sea Milton que estaba hablando y no sé qué otra compañera estaba hablando. Que son proteínas periféricas. Ahí va. ¿Qué criterios se usa para clasificar a las entonces las proteínas? que son integrales, A ver, entonces las que son integrales son las que están adentro. y pensar la palabra integral, está Claro. El integrando la interior. membrana, y la periférica está en la parte de afuera de la membrana. Puede estar Claro, en la claro. parte de afuera o puede estar en la parte de adentro de la membrana, pero siempre en una de las superficies. Sin embargo, la proteína integral está metida entre los fosfolípidos. Si vieron el Profe, videíto, ¿vieron el video que había de membrana muy cortito? Que mostraba sí. el mosaico fluido, justamente esas proteínas nadan entre medio de los fosfolípidos, ahora se mueven entre medio de los fosfolípidos porque están integradas a ellos, pero las que están periféricas se quedan en las superficies. ¿Sí? Ahí Sí, y tendrías lo que Sí, a ver. me gustaría hablar un poco del colesterol, que no llegué a ponerlo. Bueno, a ver qué tenés para decir del Porque, colesterol. porque estaba leyendo y decía que es lo que le da la fluidez a la membrana, Bien, o es lo que ayuda a que la membrana sea fluida. perfecto. Porque al ser un lípido está dentro de la membrana y ayuda a su fluidez. Exacto. ¿Cómo se la imaginan? ¿Así rígida la membrana? No, claro. ¿Qué consistencia le darían a la membrana? Como una goma, ¿no? Como Yo, gelatina. yo diría que menos que gelatina. Es como difícil de Casi. imaginarse esto. ¿Saben que Claro, porque tiene? además estos están todos muy juntos y apretados. Ahí en la maqueta te quedan como que estuvieran estáticos, pero en realidad eso está móvil, está suelto. ¿Sí? Claro, claro. ¿Saben cuál es la consistencia? ¿Conocen el aceite de auto? Sí. Vieron que es un aceite, pero no es tan acuoso o tan líquido como es el aceite de cocina. ¿Ah? Bueno, tiene esa consistencia del aceite de auto o un aceite de oliva grueso, ¿verdad? Eso, imagínense una burbuja de agua rodeada de ese aceite. Está separando al agua que está afuera del agua que está dentro. Eso es una membrana, esa consistencia líquida viscosa, ¿verdad? Como es un aceite grueso, no un aceite de girasol, sino un aceite de oliva, un aceite de auto medio espeso, ¿verdad? Eso es la membrana. Entonces sus componentes, que son los lípidos, los fosfolípidos que lo forman, están con movimiento como tiene el líquido de un aceite, ¿no? Por eso es fluido. Pero además se le agregan a esos fosfolípidos todas esas proteínas. Hoy les clasificaron ustedes las proteínas en periféricas y en integrales. ¿Qué criterio usaron qué criterio es ese para clasificarlas? ¿De acuerdo a qué las clasificaron? ¿En integrales o periféricas? Su posición. Exacto. O sea, su Exacto. posición. ¿Es el único criterio de clasificación de las proteínas? Mm. ¿Qué les parece? ¿Es el único criterio que hay para clasificar a Creo las que no. proteínas? ¿Cuál es el otro También criterio? según su Sí, función. exacto. Hay también clasificación de las proteínas según la función. ¿Y cómo se pueden clasificar las proteínas según la función? Transportadoras y ¿Cómo se trancó, profe? Transportadoras, dijo el compañero. ¿Y qué otra función? la de detección, ¿cómo se decía?
las receptoras. Profe, Las receptoras. yo no escuché la pregunta. ¿Qué otro criterio se usa para clasificar las Profe. proteínas? ¿Ahí me oís? ¿Estás oyendo, Manuel? No, como que se tranca justo cuando estás hablando. El compañero habló de un criterio de clasificación según la función. ¿Ahí comprendiste? Aparte Sí, ahí sí de escuché. la posición que adoptan, también se clasifican según la función que cumplen. Y el compañero estaba diciendo que hay unas que transportan, otras que recepcionan, o sea que son capaces de recibir señales, y hay otras que hacen ¿qué cosa? Las que actúan como canal. Algunas actúan como un canal, esas son transportadoras también. Vamos a ver que dentro de las transportadoras hay varios tipos. Hay con compuerta, sin compuerta, activas, pasivas, pero una de las funciones es el transporte. Esa es una función de las proteínas, el transporte. Otra, la recepción. Y faltan dos funciones más de algunas proteínas. Hay unas proteínas que sirven de identificación o de reconocimiento, que son propias de la... Sí, ¿Estas son las glucoproteínas? exacto. Son esas que son propias de la célula y que permiten que esa célula sea identificada como de determinada especie o de determinado tejido. ¿Sí? Claro, porque yo tenía entendido que el glucolípido se usaba por el sistema inmunitario para identificar las células que no son del cuerpo. Exactamente. Por eso algunas proteínas tienen esa función, ser identificatorias del tipo celular que se trata. Por ejemplo, a nosotros nos ingresa una bacteria, en su membrana celular tiene una cantidad de proteínas que nosotros no las reconocemos como propias. Al contrario, nuestro cuerpo las reconoce como extrañas. ¿Y cómo hace para reconocerlas como extrañas? Porque tiene proteínas identificatorias que se encargan de detectar, por ejemplo, que lo que entró no pertenece al cuerpo. ¿Sí? En nuestra sangre, por ejemplo, no todos tenemos las mismas proteínas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe qué grupo sanguíneo tiene? Yo sí, ¿Qué grupo tenés? A positivo. A positivo. ¿Alguno otro sabe qué grupo sanguíneo tiene? Ni idea, profe. Ni idea. Yo, por ejemplo, soy O positivo. ¿Verdad? El compañero es A, yo soy O. ¿Cuál es la diferencia? Y acá Lucía nos dice que es B positivo. ¿Cuál es la diferencia entre A, O y B? El tipo de glucolípido que tenemos y Exacto. proteínas. Exacto. En nuestros glóbulos rojos, que son las células que transportan el oxígeno, la membrana de ellas puede tener proteínas diferentes según los distintos tipos de seres humanos, según los genes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tú que sos A, ¿verdad? Tenés en la superficie de tus glóbulos rojos una glucoproteína que se llama antígeno A. La compañera que es B tiene una glucoproteína que se llama antígeno B. Yo que soy yo, no tengo ninguna glucoproteína en mis glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces ahí tengo una proteína identificatoria, antigénica, ¿verdad? Que reconoce, o sea, que es propia de mis células de la sangre, ¿sí? Y de las células de ustedes. Hay una característica. ¿Tienen proteínas? ¿No tienen proteínas? ¿Verdad? Pero si tienen proteínas, vieron que hay dos tipos de proteínas, la A y la B. Entonces también eso identifica un grupo dentro de la misma especie. ¿Sí? Nosotros nos agrupamos por el tipo de sangre. Por eso no cualquiera le puede donar a cualquiera. ¿Verdad? Una persona de sangre A no le puede donar a una persona de sangre B porque la mata. ¿Sí? Porque Profe, esa proteína es reconocida como ¿y rara. lo del negativo? Bien, ahí vamos a lo del negativo y el positivo. En los glóbulos Profe, rojos también hay otra proteína que es el factor Resu. yo tenía entendido que era, Sí. ¿Qué ibas a decir, Manuel? claro, que era una proteína en la sangre. Dice. Exacto. Los glóbulos rojos tienen otra proteína. Era otra, Le da otra característica, es otra identificación. Entonces, algunas personas lo tienen y se llaman RH positivos porque tienen esa proteína que
se descubrió en el mono de la especie del género Rhesus, por eso lo de RH, se escribe RH Esus, ¿verdad? Entonces le quedó factor RH, y algunos glóbulos rojos, el 80% de la población los tiene, y hay un 20% de la población que carece de esa proteína y se les llama RH negativos. Por ejemplo, una persona RH positivo no le puede dar sangre a un RH negativo, porque cuando ese RH negativo lo recibe, desconoce esa proteína y la trata como si fuera un cuerpo extraño. Entonces, destruye esa sangre que le pusieron, y bueno, por lo tanto, la persona hasta puede morir, ¿no? Porque destruye esa sangre. Entonces, hay que hacer un test de compatibilidad cada vez que se quiere donar sangre para ver si esa persona que va a recibir realmente puede recibir o no esa sangre. ¿Sí? ¿Y a qué se debe? A proteínas que hay en la membrana de los glóbulos rojos. Son proteínas identificatorias. ¿Ah? Así que hasta ahora tenemos 3 funciones: el transporte, la recepción y la identificación o reconocimiento. Y nos queda una cuarta función de algunas proteínas. ¿Qué otra función tienen algunas proteínas de la membrana? Piense que tiene esa consistencia muy, muy fluida y muy fácil de desintegrar. Sin embargo, las células no se separan ni se desintegran. Ahí las proteínas juegan un rol muy importante. Ahí tenemos proteínas de anclaje. Son proteínas que unen la bicapa fosfolipídica a los filamentos del citoesqueleto de las células. ¿Sí? Filamentos de actina que se encuentran alrededor de toda la parte del citoplasma que está junto a la membrana. Entonces, de esa manera, por más que eso sea medio fluido, gracias a esas proteínas, las membranas no se separan de esa burbujita del medio intracelular. ¿Sí? Así que 4 funciones tienen las proteínas de membrana. Vamos a ver quién las recuerda. Recién lo sacamos del transporte. Anclaje, Receptores, anclaje y reconocimiento. Ahí va. Tienen unos ejercicios, no sé si llegaron a hacerlos, los ejercicios que tienen es como una especie de evaluación. Bueno, y ahí tienen varias preguntas sobre esto, ¿verdad? Sobre las funciones de las proteínas, ¿sí? Y justamente son 4 funciones de las proteínas. Indudablemente que la que más nos importa a nosotros es la función de transporte y la función de recepción, ¿verdad? Porque son las más, con las que más vamos a trabajar, ¿sí? Pero recuerden que hay otro tipo de proteínas. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Algo más que quieran decir de la membrana? Hoy hablaste del colesterol, Manuel, y hablaste de la flexibilidad. Asociaste el colesterol a la flexibilidad. ¿Qué tipo de molécula es el colesterol? Es un lípido, ¿no? Es un lípido. Vieron que los lípidos, a diferencia de las proteínas, son re difíciles de clasificar. Se clasifican como lípidos porque tienen una propiedad común, una cantidad de moléculas que son muy distintas. ¿Cuál es la propiedad común de todos los lípidos? Todos los aceites, las grasas. ¿Que son hidrofóbicos? Sí, son insolubles en agua, exactamente. Eso es lo único que tienen en común. Pero tenemos esos combinados, como los fosfolípidos, que tienen una parte que es insoluble y otra parte que no, ¿verdad? Esos que tú dijiste que son anfipáticos. Por eso, viste, cosas tan distintas están catalogadas como lípidos, ¿sí? Y las membranas son lipídicas. Tienen el colesterol, que es un esteroide, y tienen los fosfolípidos, ¿sí? Y además tienen las proteínas, y como bien dijiste tú, tienen los carbohidratos, que integran parte de las glucoproteínas, que son identificatorias. Esos arbolitos que tienen hacia afuera, solamente los tienen en la superficie externa. En la superficie interna no hay glúcidos. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar algo de su membrana, o nos quiera mostrar dibujo, o nos quiera mostrar su maqueta? Está muy bien tu maqueta, la estás haciendo bárbara, terminala. Manuel. A ver, ¿quién más?
Ahí Bien. creo que se ve. Muy bien. Bueno, cuéntanos. Ya lo dijeron todo, pero está. Bueno, Esta sería la proteína hacenos un integral. resumen, Sofía. ¿Cómo? Hacenos un resumen. Esta sería la proteína integral, la Ujú. periférica, los carbohidratos, que es el arbolito colesterol, los lípidos. Bien. Y eso que dijo el compañero de la parte del fosfolípido que es hidrófila e hidrófoba, ¿dónde estarían en tu maqueta? Sería este. A ver, señalanos la parte hidrófila. Ah, espere, profe, que yo me olvidé. ¿Cuál sería la parte hidrófila de esa molécula? A ver quién ayuda a la compañera. La central, la que está en el medio, ¿Cuál? La, par- donde están azul. los ácidos grasos. la parte hidrófila es lo que está en ¿Hidrófila contacto qué con el quiere agua. decir? ¿Qué quiere decir Que está en hidrófila? Ah, no, claro, me equivoqué, el Que está revés. en contacto con el agua, le gusta el agua. Claro. Le gusta el agua, es amiga del agua. Fila quiere decir amigo de hidro, Sí, sí. agua. O sea que es afín al agua. ¿Sí? Y en ese caso, ¿de qué color lo tiene la compañera? A la parte hidrófila. Rojo, 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 son las pelotitas. ¿Sí? no fosfato. claro. ¿Viste, Sofía? Mostrarnos de Sí. nuevo tu maqueta. Así la vamos viendo. ¿La señaló? Sí. Ah, sería el rojo. Ahí va. ¿Y cómo le decimos a esa parte de la molécula que es hidrófila? Los lípidos. Si todo es el lípido. Eso con las dos patitas es el fosfolípido. Pero la cabecita, que es la parte redonda, es la hidrófila. Tiene una cabeza y dos colas. A ver, señala las colas. Marcalas. Aguántame que no enfoca. Ahí. Ahí va. ¿Esas colitas son amigas del agua o rechazan el agua? La rechaza. Amiga. La rechazan. Las colitas la rechazan. La cabecita es afín al agua. Por eso es que las colitas están enfrentadas. El Claro, por fosfolípido eso de es- la parte externa y el fosfolípido de la parte interna tienen sus colitas enfrentadas. ¿Sí? Por ¿Qué eso ibas se a- forma una bicapa lipídica. Exacto. Porque justamente la parte de las colitas rechaza el agua, entonces nunca va a estar en contacto con el agua. ¿Qué parte le muestra el lípido al agua? Su cabeza. Entonces va a quedar una cabeza mirando hacia el líquido extracelular, que tiene agua, y una cabeza mirando hacia el líquido intracelular, que también tiene agua. Y de esa manera, la bicapa de fosfolípidos forma como una barrera que separa el medio intracelular del medio extracelular. El límite de la célula está dado por eso. Y como bien dijeron, lo dijo al comienzo Noelia, ¿sí? Estas moléculas permiten el transporte. Muchas de las sustancias liposolubles pasan a través de los fosfolípidos. Pero piense, ¿el agua podrá pasar por los fosfolípidos? No. No, Sí, pasa así. no puede. ¿Cómo que no? Y pasa Yo por... había No, leído porque que es una sí. molécula Pero es grande. como cuando se pincha la célula y ahí puede pasar mal, pero normalmente si la membrana está bien íntegra, ¿pasa agua entre Claro, pues los fosfolípidos? yo tenía entendido que por lo de la semipermeabilidad, que hay moléculas como el etanol o el H2O que pasan pero lentamente. Sí, pero por los fosfolípidos no es el lugar de pasaje, porque como están las colas hidrófobas, la mayor parte del agua iba a estar rechazada, ¿no? Claro, ¿Por dónde pasa normalmente el agua? Porque la célula necesita agua, ¿no? claro, Por capaz las que a través proteínas de de transporte. proteínas transportadoras. Tiene Proteína. que haber una proteína de transporte, una proteína que esté adaptada al pasaje de agua, ¿sí? Sí. Entonces no va a haber problema, la proteína va a dejar pasar el agua. ¿Están de acuerdo? ¿Saben cómo se Sí. llama esa proteína que deja pasar agua, que es específica para el agua?
No sé, hidrotransportadora diría por tirar, ¿no? No, no leyeron el capítulo 3 de Tortor. Son las acuaporinas. Ujú. Traten de no hacer las cosas del sentimiento, traten de leer el capítulo, por algo se los recomendé, ¿ah? Porque todo lo demás que voy a preguntar está relacionado con eso que dice ese capítulo. ¿Sí? Las proteínas que dejan pasar el agua son unas proteínas especiales que se llaman acuaporinas. ¿Sí? Son canales... Profe. Sí, Que a mí no me dejó buscar en la biblioteca el libro que recomendaste, ¿en qué biblioteca? en la de CREA. Ah, pero no está ahí el libro de la de prueba, se los puse en la carpeta de materiales. Ah, está. Sí, pusiste Dale. un capítulo. Usé el capítulo 3, que es el capítulo de célula. El libro entero no me lo dejan poner, porque es estoy violando la ley, ¿vieron? Ah, está. No puedo Sí. hacer eso, Qué de mala, poner profe. el libro entero. Se los puedo mandar por Drive porque lo tengo en formato PDF, pero se los Bueno. tendré que mandar al correo. ¿Sí? Pero por eso separé del PDF que tengo, separé el capítulo 3 y ese sí me lo dejó subir. Ah, está. Y con esto, Gracias. con esto del tema de la pandemia, vieron que se permiten muchas cosas que normalmente no se permitirían. El capítulo 3 es todo célula, membrana, y lo que viene ahora, que está también subida, las actividades, que sale todo ahí. O sea, yo cuando planifico la actividad, hago mirando ese capítulo. Cosa de que ustedes no saquen desde el sentimiento las cosas, ni las tengan que inventar, sino que las hayan leído y puedan aplicarlas. ¿De acuerdo? Ah. Ahí está ese capítulo, que ¿saben que el otro día leí? Que de CREA ustedes pueden trabajar fuera de línea si ustedes se bajan al celular los materiales, o se los bajan al Drive. ¿Sí? Sí. Y después los pueden leer fuera de línea, sin necesidad de estar conectados. Lo que tienen que tener es algo de memoria en el celular, que generalmente la tienen ocupada de otras cosas, pero es una posibilidad. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿alguno más quiere presentar su trabajo? Yo, profe, Bueno, Ximena, dale. pero no sé, no me deja rotar la cámara, pero bueno. Ah, pero te sale perfecto. Ay, qué bueno que te quedó toda la maqueta. Bueno, a ver, contanos. Está bueno. Vieron que tienen que ¿Qué terminarlas digo? todas las maquetas porque casi nadie le puso nombres. Es a que las yo creí cosas. que era para más tarde. Ah, Por sí. eso ni siquiera estudié Manuel. nada. Manuel siempre cree que todo es para el año que viene. Dale. No, pensé que era para hoy a las 8, por eso. Sí, puede ser, sí, que tengan tiempo hasta hoy, pero si vas a presentarlo a la clase, siempre está bueno tenerlo, ¿no? Igual presentaste, que eso es interesante, que estamos viendo que estás trabajando. Bueno, a ver, Ximena. Claro. Bueno, profe, ¿qué digo? A Señalo ver las partes o... de qué se trata, y ahí va, te quedó muy buena esa maqueta. ¿Señalo las partes? Dale. Está, bueno. Esta sería la cabeza, que sería hidrófila, los ácidos grasos, el colesterol acá, la Y esa cabeza y esos ácidos grasos, ¿cómo se llama esa molécula entera? lípidos, ¿Qué lípidos? Son específicos. son. Fosfolípidos. Ah, de fosfolípidos, sí. Exacto. ¿Viste Claro que que lo que estaban, predomina en la membrana son los fosfolípidos? sí. Bien. Esta es la proteína integral, proteína integral, proteína integral. Estos serían los hidratos de carbono. Ahí Y va. acá está como otra proteína periférica. Muy Y bien. esto, naranja sí sería como, no sé, el citosol. Exacto, el citosol. Y del lado de afuera, de arriba, ¿qué estaría? Eh, la capa esta media verde decís. Es por fuera de ella, o sea, por encima de ella, ¿qué habría? Ahí donde están todos esos hidratos de carbono y esas proteínas periféricas, ¿qué habría ahí afuera? El líquido extracelular. Exactamente, el líquido extracelular. Bien, si yo le pregunto una cosa, estas proteínas de transporte, ¿sí? Las proteínas de transporte, ¿serán integrales o serán periféricas?
¿Cómo, Integrales. profe? Las proteínas de transporte, ¿qué tipo serán? ¿Integrales o periféricas? Integrales. 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 Indudablemente tienen que dejar un poro hacia afuera y otro hacia adentro, ¿verdad? O sea que tienen que atravesar la membrana, ¿sí? Hay quienes le llaman proteínas transmembrana, ¿verdad? Porque atraviesan la membrana, ¿sí? Claro, Y yo la una conocía como transversales. Bien, exacto, puede ser también. Y las proteínas receptoras, ¿qué tipo de proteínas son desde el punto de vista de la ubicación? Periféricas. ¿Siempre? ¿Cómo? Si No, siempre escuché son bien la pregunta. periféricas. En realidad no. Hay muchas de ellas que son periféricas, tienen un sitio de unión para las moléculas, y otras que son integrales, que tienen un sitio de unión, y cuando algo se les une a ellas, ¿verdad? Ahí se abre un canal. Entonces son como una mezcla de las dos, receptoras y de transporte, ¿sí? Si son receptoras y de transporte, son proteínas integrales. Si son solamente receptoras, son proteínas periféricas. ¿Y las de anclaje, qué les parece a ustedes? ¿Serán periféricas o serán integrales? Integrales. Integrales, exactamente. ¿Bien? ¿Están de acuerdo que son integrales? Sí. Yo les digo cualquier cosa y ustedes aceptan. Eso es lo que tienen que cambiar, ese chip tienen que cambiar. No acepten, piensen. ¿Qué les parece? De anclaje, ¿serán integrales o periféricas? Es de sentido común. Yo creo Integrales. que periféricas, ¿Por qué decís periféricas, Ximena? porque la proteína periférica ayuda a sostener la membrana. Exactamente. Es una de las funciones, ¿verdad?, de las periféricas. Claro. ¿Sí? Entonces, justamente las de anclaje son periféricas, por eso tienen que pensar, no repetir como loros. ¿Sí? Bien, ¿alguno más quiere presentar su trabajo? ¿O alguna más quiere presentar el trabajo? ¿No? Bueno, entonces, si nadie quiere presentar el trabajo, voy a compartir con ustedes la pantalla. A ver dónde es que la tengo. Acá, ahí sí la tengo. Para ver un poquito esto, hacer un resumen del mosaico fluido, ¿sí? Ver las características del mosaico fluido. No me deja presentar esta pantalla, ¿verdad? ¿Por qué será que no me la deja presentar? No la debo tener abierta. Esperen un cachito que la voy a minimizar esto y voy a abrir la presentación. Ahí. Y ahora entro al Zoom. Bien. Ahora sí voy a compartir la pantalla con ustedes, a ver si me deja. Ahora sí, me va a dejar. Ahora sí. ¿Están viendo la imagen en la pantalla? Sí. Sí. Sí, profe. Ahí ven la presentación, vamos a presentarlo totalmente. Desde la diapositiva actual, ahí va. Ahí todo pantalla. Bien, como ya lo han dicho, acá tenemos los componentes del mosaico fluido. ¿Sí? Como son muchas piecitas, todas juntas, ¿verdad? Se le dice mosaico. Como esas piecitas no están estáticas, sino que se están moviendo como si fueran en las olas de un mar, ¿verdad? Decimos que ese mosaico es fluido. No lo habíamos dicho, pero este modelo no fue el único que se presentó de membrana. Este modelo es presentado en 1970 por Singer y Nicholson, dos investigadores que proponen este modelo y que hasta el día de hoy se acepta porque es uno de los pocos que satisface la explicación de todas las funciones de la membrana.